Virgilio indica el camino a la salvación a Dante y se convierte en su guía a través de los meandros del infierno. Esta reunión tiene lugar en el primer canto del infierno en la Divina Comedia de Dante. La horrible lucha en este poderoso cuadro del artista realista francés Bouguereau es una escena del canto 30. Dante Alighieri nos dio las imágenes aterradoras del infierno que han modelado y perturbado la conciencia cristiana desde la Edad Media. Antes de Dante, el castigo divino por los pecados era un concepto vago y nebuloso, pero él le dio sustancia, una sustancia terrible. Su Divina Comedia, particularmente la parte dedicada al infierno, está llena de descripciones sólidas y detalladas de lo que sucede en el inframundo, y ha influido mucho en la concepción popular de este. Afortunadamente también ha inspirado a muchos grandes artistas que aplicaron pintura al lienzo y dieron vida a las aterradoras descripciones de Dante, permitiéndonos ver el horrible destino que les espera a los pecadores impenitentes. El Bosco creó su propia representación del infierno, y Peter Bruegel el Viejo nos dio Dul Gret y el triunfo de la muerte. El poeta romano Virgilio fue una inspiración contundente para Dante. Su presencia en la Divina Comedia fue un homenaje al poeta. ¿Qué mejor compañero para deambular por los caminos terroríficos del infierno que un compañero poeta? La elección del poeta como guía a través del infierno sin duda estuvo influenciada por el hecho de que en la Eneida de Virgilio había descripciones de Eneas cruzando hacia el inframundo, y desde luego por la admiración duradera de Dante por el poeta latino. De hecho, las líneas de Dante son un himno para Virgilio. Tú eres mi mentor y mi autor. Tú eres el que me enseñó el noble estilo que me ha ganado la fama y honor entre mis contemporáneos. En la pintura vemos a Virgilio, una presencia solidaria y tranquilizadora, de pie con Dante, detrás de las figuras en lucha. Dante y Virgilio en el infierno es un óleo sobre lienzo que actualmente cuelga en el Museo d'Orsay, en París. Bouguereau presentó este trabajo atípicamente macabro al Salón de 1850, en un momento en que se estaba estableciendo como pintor académico. El trabajo obtuvo importantes elogios críticos, incluso del escritor Théophile Gautier, que destacó la atención de Bouguereau a la musculatura y el drama narrativo. A través de sus estudios en el Colegio de Bellas Artes, Bouguereau se había encontrado con las obras de los grandes pintores neoclásicos y había absorbido una moda contemporánea para los temas oscuros de la literatura medieval. En este punto temprano de su carrera, también estaba preocupado por mostrar su destreza técnica, al capturar poses desnudas inusualmente tensas. Bouguereau no volvería a Dante y pronto descubriría que, en sus propias palabras, lo horrible, lo frenético, lo heroico no paga, y que el público prefería las Venus y los Cupidos. Sin embargo, conservó la habilidad exquisita de la pintura de la figura humana que se desprende de este cuadro, compuesto el mismo año que su pintura revolucionaria Zenobia, encontrada por los pastores en las orillas del Arac, que le valió el Gran Premio de Roma. Esta pintura marca el punto de la carrera en que Bouguereau se estableció como un campeón del estilo académico. La imagen, pues, nos muestra a Dante, acompañado por Virgilio, deambulando por la 10ª fosa del 8º círculo del infierno, el sector reservado para estafadores y falsificadores de cosas, personas, dinero o palabras. Estos sufren enfermedades horribles que les deforman. Los falsificadores de las cosas tienen lepra, los de personas, los impostores, rabia, los de monedas, hidropesia, y los de palabra, fiebre. Estas enfermedades los desfiguran, así como en vida ellos desfiguraron la realidad. Esta lucha horrible es entre dos almas destinadas al combate eterno. El luchador mordaz, Yanis Kiki, es un usurpador que adoptó fraudulentamente la identidad de un muerto para obtener una herencia. De ahí su enfermedad, la rabia. El otro luchador es un alquimista y hereje llamado Capocchio, a quien le correspondería la lepra. En este primer plano, la composición es exquisita. El dinamismo de los cuerpos en lucha es sin duda lo que engancha al espectador. Capocchio, la víctima del ataque, es forzado a curvar su cuerpo hacia atrás, de modo evidentemente doloroso. Este personaje es el anclaje psicológico en la obra. Su rostro se muestra enrojecido por el esfuerzo que hace con su mano derecha al intentar librarse de su atacante, mientras su brazo izquierdo queda ya rendido ante el poderoso tirón de este. Capocchio sucumbe en medio de un evidente sufrimiento, y su posición, apenas sostenida por su pierna izquierda, lo incapacita para iniciar cualquier movimiento defensivo. Él es, pues, la víctima de víctimas en esta terrible narrativa. Bouguereau logra acentuar particularmente el movimiento de este personaje mediante un juego de contraposiciones corporales, pues mientras su brazo izquierdo se estira, es la pierna derecha la que lo sigue, en tanto que el brazo derecho y la pierna izquierda están flexionados en su esfuerzo por resistir el ataque. De aquí la torsión del cuerpo y la consecuente exhibición de la musculatura anatómicamente bien pintada por parte del artista.
Tras observar este juego de tensiones asimétricas, podemos inferir el centro de gravedad de Capocchio, lo cual refuerza la sensación de inestabilidad y anticipa su derrota. La posición de Skiki es aún más inestable, pues su único apoyo está tirado muy por detrás de su centro de gravedad, pero es el cuerpo de su oponente quien compensa el desbalance, con lo que dicho centro vuelve a un punto seguro. Con esto el pintor acentúa la intención feroz y violenta de Skiki, quien con toda su fuerza y peso embiste a su víctima mediante un rodillazo en la espalda baja, a la vez que jala hacia atrás el brazo que nos queda de frente. El rostro de este personaje es cromáticamente frío, aunque su cabello es rojo como los fuegos que rodean la escena, pero ya llegaremos a eso. Sus ojos son rabiosos, y las venas de su largo cuello y brazo, así como los músculos elevados de la espalda, revelan una ira y poder físico fuera de control, como el de un felino en pleno ataque. Ambas figuras forman una compleja estructura de huesos y músculos con un juego de tensiones de suma cero, pues la fuerza que empuja hacia un lado halla contrapesos que, al menos por un instante, logran tirar hacia el otro, equilibrando el conjunto. Así, mientras en uno vemos la espalda, en el otro vemos el pecho. Mientras uno mira hacia arriba, el otro tiene los ojos en dirección al suelo. Mientras una mano encaja, la del otro jala. Mientras uno curva hacia la derecha, el otro lo hace hacia la izquierda. Mientras una rodilla estabiliza, la otra mueve. Es dinámica. Destaquemos también las líneas estructurales de este conjunto. La principal y más evidente es esta, pues pasa por ambos rostros por la pierna de Skiki. Desde la mano de uno hasta el pie del otro es la línea de máxima tensión y longitud. Otra importante línea estructural es esta S, que se desenvuelve a partir de la primera, dinamizando la estructura, y de la cual salen estas líneas secundarias que cierran el conjunto, formando así un bulto del cual quedan afuera dos elementos, la mano y la rodilla de Capocchio, evitando así que este conjunto parezca cerrado sobre sí mismo. En el segundo plano encontramos a Dante y Virgilio, el primero con su atuendo clásico, un capucho rojo y su túnica luca, y el segundo con su túnica blanca, magníficamente pintada con una sucesión de veladuras claras y oscuras, y desde luego su corona de laurel, símbolo de maestría. Ambos personajes aparecen oscurecidos y cargados a la izquierda, posición que amortiza el peso del grupo principal ligeramente tirado a la derecha. Aunque bueno, en realidad, estos están descentrados justo para dejar espacio a Dante y su guía. Aunque ambos personajes son los protagonistas de la obra, vemos cómo a Bouguereau le pareció mejor idea centrar la narrativa del cuadro en los personajes cuyos cuerpos le permitieran demostrar mejor sus habilidades como artista y pintor. De cualquier manera, Dante y Virgilio han aparecido en demasiados cuadros y sus ropajes los hacen suficientemente protagónicos y reconocibles como para destacarlos aún más. Desde el punto de vista psicológico, tampoco parecen ser focos atractores, pues Virgilio, de perfil, mira fijamente al frente, sin mayor gesto, como pensando solo en el camino que tiene por delante, mientras se cubre la boca con su manto, quizás por el desagrado que le provoca algo que mira fuera de la escena o por la pestilencia del lugar. Por su parte, Dante, con una mueca de repulsión, parece estar algo más afectado por lo que mira, que a mi parecer no es la pelea, sino el sujeto tirado en el suelo, en el cuadrante inferior derecho, quien por cierto pareciera estar sufriendo fuertes dolores, derivados quizás de alguna especie de fiebre. Pero bueno, esto es pura especulación mía pensando en las posibles enfermedades que se describen en este punto del dantesco infierno. En cuanto al protagonismo lumínico, Dante parece estar un poco más relegado que Virgilio, pues además de que su figura está velada tras una penumbra más intensa, apenas si se ve en su rostro, parte de su torso y mano, misma con la que toma a Virgilio del brazo, como si estuviera a punto de decirle algo, o lo detuviera ante el obstáculo que representa el cuerpo doliente tumbado en medio de su camino. Tras ellos se encuentra un demonio alado, que con brazos cruzados, quizás en señal de desaprobación, y rostro cadavérico, acecha a los caminantes. Finalmente, en el extremo derecho del cuadro, un amasijo de cuerpos penitentes apenas iluminados, que me recuerdan al grupo de cuerpos del cuadro Las Oreadas, del mismo Bouguereau, y que hacen de contrapeso por complejidad a la fuerte presencia de la túnica de Virgilio. El resto de la escena es un paisaje estéril, dominado por los anaranjados del cielo, seguramente iluminado por las llamas infernales y flanqueado por nubarrones grises cromáticos, medios y oscuros. En el segundo plano se genera una nueva línea principal, derivada de la dirección de la vista de Dante. Esta nace en las cabezas del conjunto y termina en el rostro del penitente del suelo. Por cierto, esta línea atraviesa también sobre el rostro de Capocchio, con lo cual este queda como el gran protagonista del cuadro, y es que el cruce de líneas estructurales importantes genera nodos de atención. Dicha línea, de hecho, cierra el triángulo que se forma en este segundo plano. En el tercero, con el demonio, aparece una nueva línea principal que corta disruptivamente la composición total de la obra, como generando una metáfora compositiva del papel del demonio disruptor.
Con todo esto, se aprecia que la compleja composición del cuadro, sostenida en la centralidad de las 3 líneas rectas principales, hayan escape hacia fuera del lienzo y con ello distensión mediante las presencias del hombre en el suelo, la capa de Virgilio y sobre todo del demonio, pues su longitud y peso visual lo hacen mejor transmisor de las tensiones dirigidas. Finalmente, la angulosidad de este zigzag halla contrapeso en la curvilinealidad de la S, para así completarse con el resto de líneas que cierran la composición, resultando de esto unidad y estabilidad para toda la representación. Ahora analicemos la luz. Es evidente que el mayor brillo se concentra en los personajes del primer plano, sobre todo en Capocchio. Elevemos el contraste para hacer más evidente esto. Como vemos, son los brazos y caderas de este personaje en donde encontramos el mayor de los brillos de la pieza, seguido por algunas zonas del atacante. Esto nos revela también que la composición de las zonas más brillantes de la obra generan un nuevo grupo de líneas que acentúan el dinamismo de las líneas compositivas antes revisadas. Después de estas áreas de máxima luminosidad, podemos ver que el brillo del resto de ambos cuerpos y algunos elementos del fondo son muy similares, o dicho de otra manera, lumínicamente ese es un cuadro relativamente plano, en donde los brillos máximos de los sujetos son el acento de toda la obra, cosa que queda más clara si pixeleamos la obra. Ahora vemos este dinamismo en el primer plano sobre un fondo muy neutro. El cielo anaranjado también parece ser una zona muy luminosa, pero su contraste es más bien por cromatismo, pues en realidad no brilla mucho más que el atuendo de Virgilio, por ejemplo. Finalmente, la figura de Dante, el grupo de penitentes y el demonio tienen prácticamente el mismo protagonismo lumínico. Así podemos ver que hay un escalonamiento muy similar al del claroscuro, en el que los planos que van quedando atrás reciben menos luz, aunque desde luego este cuadro no es un claroscuro. Si analizamos el histograma de iluminación de la foto digital, encontramos que prácticamente todos los valores se encuentran concentrados en una región recargada a las zonas de sombra. Prácticamente no hay negros y tenemos una pequeña cantidad de zonas relativamente brillantes. Con esto concluimos que es un cuadro eminentemente de medios tonos, que solo hayan un contraste importante en las zonas más brillantes, como también nos lo revela el histograma. De ahí nuevamente que hablemos de acentos brillantes sobre grises algo oscuros. Ahora pondré estos recuadros con blanco y negro, para tener una mejor noción de lo alejado que se encuentra este cuadro de los blancos y negros máximos, o sea, puros. Un buen ejercicio para que los que comienzan a pintar vean que no es necesario tener un rango lumínico total, o sea, de blanco hacia negro, sino que pueden acotar su luminosidad, cosa que hará que su obra se vea más profesional y pensada. Ahora pasemos al color. Para este análisis me basaré en la imagen que tiene el Museo d'Orsay, depositario de la obra. Primero veamos la paleta. Bouguereau nunca mencionó una paleta en específico, pero Moreau-Vauthier la describió como amarillo nápoles, amarillo ocre, amarillo de cromo oscuro, meridian, azul cobalto, blanco de plomo, vermellón claro, vermellón chino, café Van Dyck, siena tostada, negro marfil, bitumen o betún y auténtico rojo violáceo oscuro, conocido como Genuine Rose Madder. Podemos ver que esta es una paleta clásica de su época, con mucha presencia de tierras y muy tirado a lo cálido. Este cuadro es muy gris y ocre, derivado de que el pintor comenzaba por una grisalla, o sea, pintaba el cuadro solo con valores lumínicos, blanco y negro, y quizás algún otro tono sombra para que ésta fuera un poco más cálida. Tras algunos estudios de armonía de color, cromatizaba la grisalla mediante capas y capas de veladuras, o sea, capas de pintura al óleo transparentes, con las que iba generando esos efectos de profundidad y textura tan característicos de la técnica de grisalla. Podemos inferir que los cromatismos amarillos, o sea, el ocre, el nápoles y el cromo, son los que tienen mayor presencia. Los tonos verdes que se ven en algunas áreas de sombra son probablemente consecuencia de la mezcla óptica de los amarillos transparentes sobre el negro o sombras de la grisalla. En segundo lugar de importancia tenemos los cromatismos rojos, que aparecen principalmente en el cielo y las llamas. A pesar de ser unos colores muy importantes en las pieles, los rojos apenas si existen en los cuerpos de los personajes del primer plano, como si estuvieran secos con apenas sangre. Solo el cabello del atacante, el rostro del oponente, estas pequeñas gotas de sangre y algunas otras áreas contienen dichos tonos. Un pigmento importante aquí también es el blanco de plomo, pues una de las características de este es que permite obtener unos blancos sumamente brillantes. De ahí la intensidad de los brillos de la musculatura de los personajes, que ojo, no se ven como blancos puros, pues se encuentran velados por los amarillos ocres, aunque desde luego el blanco de plomo mantiene su potencia reflectora de luz. En cuanto al resto de los colores de la paleta del pintor, es difícil saber su existencia y aplicación en este cuadro sin un estudio con el cuadro enfrente en vivo o de plano un estudio en laboratorio.
Ahora veamos el cuadro a color pixeleado, para distinguir mejor la proporción de amarillos ocres, sombras, rojos y los tonos medios de sensación verdosa. Es un cuadro, como ya dijimos, que se desarrolla también desde el punto de vista del cromatismo del centro hacia afuera, con una tendencia lumínica ascendente, o sea, va de los amarillos claros a los pardos y colores sombra. Pasemos ahora al cuadro negativo, para apreciar mejor todo lo mencionado con respecto a los brillos y colores, o sea, los cromatismos. Sin duda los rostros, hombros, brazos y torsos son el centro absoluto de la obra, a partir de la cual fluyen las direcciones que nos permiten leer el cuadro en su totalidad. Mi conclusión en cuanto al uso de color en este cuadro es que el artista prefirió cromatismos que le dieran aspectos escultóricos a los personajes. Pareciera que estaba más interesado en los volúmenes y en tener una paleta de color suficientemente disminuida como para generar un ambiente, a mi parecer, estéril y desértico. Si bien los colores son cálidos, la presencia de la grisalla es tan fuerte que al final parece más un cuadro frío. Si nos vamos al círculo cromático, podemos ver que Bouguereau usó la relación por colores análogos, o sea, colores que se encuentran muy cerca entre ellos dentro de este círculo, los amarillos, rojos y anaranjados, más los tonos sombras y negro de la obra. Regresemos a analizar algunos aspectos de las formas y el espacio. El plano de visión del observador se encuentra a esta altura aproximadamente, lo que nos indica que esta será la altura de la línea de horizonte. Como vemos, dicho plano de visión se encuentra por debajo de la línea media del cuadro y muy por debajo de los rostros de Dante y Virgilio, razón por la cual, sumado al tamaño del lienzo, 281 por 225 centímetros, los elementos adquieren monumentalidad, aunque hay que notar que esto no genera un efecto de perspectiva en los sujetos, las líneas se mantienen siempre paralelas. Entonces, es como si estuviéramos de rodillas dentro de la escena y mirando con cierta distancia, pues este efecto de aplaneamiento de los sujetos sin perspectiva se parece al que se logra en fotografía con un telefoto. Aunque bueno, estos efectos no naturales son en realidad consecuencia de que el artista hace las cosas como las necesita y no como se verían. Por esta razón, a estas obras nunca las podremos llamar hiperrealistas. Bien, dicha monumentalidad, por cierto, se ancla de manera definitiva con el único escorzo del cuadro, el del demonio que entra volando, el único elemento con perspectiva evidente y que junto con la línea del piso e incluso la lateralidad de las nubes y humos del cielo nos marcan un posible punto de fuga fuera del cuadro. Y sí, esta línea del piso parece que tiene como única función el darnos una pista sobre el espacio. Entonces el resto de los elementos, incluyendo los cuerpos del fondo, son vistos con mucha horizontalidad dentro de sus respectivos planos, sin mayores efectos de perspectiva. En este sentido los personajes son planos, algo a destacar en Capocchio y Schicchi, pues a pesar de estar en un momento caótico, están perfectamente alineados, sin proyectar ningún elemento hacia nosotros o hacia el fondo, o sea, sin escorzos. Quizás por esto estas dos figuras nos intrigan tanto, pues su solución pictórica es muy naturalista, pero su posición es todo lo contrario, sumamente controlada. El buen artista hace las cosas como las necesita, no como realmente serían. Hasta aquí este análisis. Quizá hubo aspectos se quedaron fuera y que agradecería señalaran en los comentarios. Y bueno, quizás algunos estén preguntando si de verdad un artista se fija en todos estos detalles a la hora de crear una obra. La verdad es que sí, algunas cosas podrán generarse de manera más o menos inconsciente o intuitiva, pero créanme, esta intuición solo es posible tras años de experiencia y dominio de la disciplina. Desde luego en este tipo de pinturas eso es más evidente. Pero hasta en el action painting es imposible desligar la aplicación del material de la voluntad. Solo pensemos que en el caso de la pintura, todo lo que aparece en la imagen fue colocado por el artista. Nada está dado o puesto a priori. Todo es resultado de una decisión, independientemente de que ésta sea muy pensada o no. Sin un pincel controlado por un movimiento intencionado, no hay pintura. Repito, todo lo que ahí aparece y cómo aparece desde el punto de vista de color, forma, detalle, textura, volumen, relación, etc., solo es posible tras una decisión y posterior intervención. Los invito a ver los demás videos del canal, verán que hay temas muy interesantes. Este es el segundo video de análisis de obra. Chequen el otro. Suscríbanse al canal, den me gusta y activen la campanita. Gracias por escucharme. Adiós.